Fútbol, señor Paolo Montero, qué placer. ¿Cómo andas, Paolo? Buen día. Muchas ¿Todo gracias. bien? Sí, todo bien. Bueno, te agarra acá en Uruguay. ¿Cuándo llegaste? Llegué hace 15 días, bueno, hice la cuarentena y después me vacuné y bueno, y ahora empecé un poco a salir. Un poquito. Bueno, vamos a meternos a charlar un poco de fútbol, de la eliminatoria. Quiero largar con un tema. ¿Qué te parece que se juegue la Copa América? ¿La jugarías, no la jugarías? ¿Dónde? ¿Cómo? Y para mí, hoy la sede habría que cambiarla, por cómo se ve cuando miro el informativo con las cosas que están pasando en Colombia. Es grave. Me parece que ya había pasado hace años, ¿no? Sí, sí. 2001. Una La Copa América que nosotros nos fuimos. Otra coyuntura. No fue Pero esto Argentina, es peor. fuimos nosotros. Sí. Fuimos No, nosotros, pero mirá que nosotros. aquello, Paolo, en el 2001, yo Fue estuve, era... violencia por narcotráfico. Era el narcotráfico, todas las secuelas de los dos carteles, el de Medellín y el de Cali, la guerra de la FARC secuestrando norteamericanos, era Está bien, complicado. pero le costó a la Conmebol Argentina no descartar fue. Colombia, ¿eh? Argentina no fue a esa Salíamos Copa a los América. mandados con dos militares al lado, los Sí. periodistas. ¿Salías a la esquina? Yo te digo custodiado? porque me contaba, por ejemplo, el Chengue fue a Claro. la Copa América. Carlos María Morales y Richard Morales, los delanteros de Uruguay. Y yo pienso que con lo que se está viendo en el informativo, para mí como mínimo habría que cambiarlo. Y si no, bueno, como hicieron con el Mundial, con las Olimpiadas, cambiar de año. Hoy por hoy, sumando la pandemia, el mundo cambió. Fíjate que entré acá y me pusieron dos tapabocas. Así que hoy hay que adaptarse y hay que ir acostumbrándose que las fechas no son las que marcás, sino que tenés que ser elástico y que se pueden cambiar también. Bueno, vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo, porque bueno, en este momento Argentina sería el único organizador de la Copa América en este momento, pero... No puede demorar mucho más. No, yo creo que entre lunes y martes Mañana está la termina decisión mayo, final. empieza el 13 la Copa América. Exacto. La ministra dijo que entre hoy y mañana se va a conocer, aunque hoy por hoy es Argentina, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo ves la selección? Recién estábamos hablando un poquito de Paraguay, armábamos un equipo de Uruguay, estábamos hablando un poquito de estos partidos de eliminatoria, de la tabla. Lo que es claro que es una doble fecha para sumar, ¿no? O sea que hay que tratar de ganarle a Paraguay, tratar de ganarle a Venezuela en lo previo, para, si se pudiera, hacer esos 6 puntos que no van a ser fáciles a nivel de selección. ¿Qué pensás un poco de este momento de Uruguay? Yo pienso que Uruguay está viendo un buen recambio, sobre todo. Y más en la mitad de la cancha, que tiene jugadores que están jugando en Europa en un nivel muy importante, a pesar de Vecino y Valverde, que tuvieron un par de lesiones que los dejaron afuera de las canchas. Pero tenemos jugadores, como se decía en mi época o antiguamente, jugadores volantes mixtos, con buen físico, que parecen atletas de triatlón porque miden 1,88, grande, físicamente fuerte, técnicamente fuerte, con mucho gol, con llegada en las dos áreas. Y después, bueno, Uruguay viene de un proceso que para mí es importante, yo le tengo fe. Como decía Gerardo, por desgracia nosotros, no sé por qué Paraguay siempre históricamente se nos hizo muy difícil. Para mí el partido más importante es este. Paraguay, lo que estaba viendo, sinceramente no sigo mucho a la selección paraguaya, pero vi los nombres y la verdad, como dijo él, son nombres que individualmente son muy importantes, donde han jugado en casi todos sus equipos cosas importantes. Individualmente, al nivel defensivo y al nivel ofensivo, son buenos defensores individualmente, y a nivel ofensivo son buenos jugadores, donde estoy de acuerdo con lo que dijo Almirón, con Romero en San Lorenzo. Son jugadores que tienen potencia, velocidad y es lo que dijeron, el 1 contra 1, que hoy en el fútbol el 1 contra 1, cuando vos jugás con defensas sumamente cerradas como nos podemos encontrar nosotros con Paraguay, jugar por afuera o mismo por adentro, cuando ya llegás a la fase de finalización, como se dice, lo más importante ya no es tanto la combinación, sino que es... ¿Cómo acompañarías a Suárez? Tenemos la falta de un segundo punta. Y si estábamos ahí con ese dilema, porque por ejemplo hay jugadores de buen 1 por 1, Brian Rodríguez, están jugando poco en el Almería. Sí. Nico de la Cruz viene a salir un positivo de COVID. Entonces, ¿cómo se rodea a Suárez en un partido de estos? Y bueno, Arrascaeta, por lo que leo, en el Flamengo la rompió. Es un jugador que tiene pase y tiene buen 1 contra 1. A mí me está gustando mucho, estoy de acuerdo con él, me está gustando mucho Torres.
tiene muy buen uno contra uno por el medio y por afuera también cuando rota. Ahora, ¿qué tanto puede pesar, Paolo, que Facundo Torres recién tenga esta primera experiencia en la selección y ya mandarlo como titular? Y Diego, hasta que no juega, no lo puede saber. O sea... Está bien, pero vos en la cabeza de Tavares, por más que no lo sé sea un jugador... el maestro, pero por más que sea un jugador que recién tenga su primera chance, ¿lo mandarías a la cancha de una? De titular no, De no titular sé. no. Pero mechándolo sí, porque lo ha demostrado, porque no es para cualquiera ponerse la camiseta de Nacional y Peñarol. Sin duda. Con una edad chica y jugar de la manera que juega y no le pesa. Y no creo porque... Y más... arropado como va a estar. Exactamente lo que te iba a decir. Hoy día siempre, la mitad de la cancha siempre fue el corazón del fútbol. Del fútbol. ¿No? ¿Estás de acuerdo con que Vecino, a pesar de no tener una actividad permanente, últimamente sí acompañe a Valverde y a Bentancur? ¿O colocar eso? Sí, ¿sabes por qué, Alberto? Porque, bueno, él tiene muchísima más experiencia que yo. Pero cuando vos venís de una lesión y jugás un partido o dos, lo podés pasar con la motivación, con las ganas de que volvés a jugar, que es lo que más querías. Entonces, lo que sí de repente se te puede hacer largo un semestre, que podés tener el pico hacia abajo, porque venís de un mes, 2 meses, 3 meses, pero después un partido o 2, o hasta 3 te diría, que con la motivación que volvés a la selección, que siempre querés volver, de encontrarte con tus amigos, de compartir el complejo, eso sí, un partido o 2 yo creo que no es importante lo físico, sino que lo mental. Y bueno, Vecino, y sobre todo Vecino que viene de salir campeón del Scudetto, pellizcó minutos a lo último y... No, aparte para el maestro es intocable. Estando bien, es intocable. Es que para mí, y más como jugó en la selección. O sea, ¿Qué opinas de Suárez? Y yo no puedo opinar nada diferente de lo que no opina el mundo. Qué buena definición. Qué buena definición. Pero la pregunta fue por la que viene atrás, ¿no? Yo vengo transmitiendo partidos de la selección hace muchos años. Vos has sido un jugador top en la selección porque jugabas en un equipo grande de Italia cuando habían jugadores de la selección que eran muy buenos y espectaculares que jugaban en equipos de menor nivel. Hoy tenemos a Suárez y Cavani. En aquella época teníamos grandes jugadores también. ¿Por qué los de antes no llegaron a algo parecido a lo que llegaron los de ahora? Era distinto el ambiente, era distinto el técnico, era distinta la convivencia, era distinta la forma de jugar. Otro fútbol también, ¿no? Pregunto, ¿cuál era la diferencia? Porque habían jugadores notables. Volvemos a un tema de que yo ya no quiero hablar más, sinceramente. Yo pienso que la organización en el fútbol es fundamental. Vos fijate que los países que están más organizados en Europa son los que clasifican a todos los mundiales, que son Alemania, Italia, que a pesar de que no clasificó al último, Francia, España, después los países, como era en mi época, que no son los que están más organizados, tipo Rumania, Polonia ahora porque tiene una buena selección, Bulgaria, Croacia, mismo Yugoslavia, sí. Son países que son muy parecidos a mi época y te cuesta clasificar porque la organización, todo arranca de la AUF, todo arranca de la dirigencia, para mi punto de vista. Y para mí nosotros no tuvimos esa tranquilidad mental que tienen hoy los jugadores cuando vienen. Para poder pensar solo exclusivamente que vos llegás y tenés que pensar solo exclusivamente en los 90 minutos. Te preparás para esos 90 minutos. Pero marcame un ejemplo. Vos cuando jugabas en la selección, ¿de qué te ocupabas? Ya lo vi, ya lo hablé, Fede, ya te Pero no, está bien, pero para que la gente entienda. Está bien, pero se ocupan de los pasajes hasta un montón de cosas. Pero pará, hoy de repente Suárez, Cavani bajan del avión, van derecho al complejo y solo se preparan en recuperarse y en entrenar. ¿Vos cuándo llegabas? No, para empezar, yo llegaba al aeropuerto y el pasaje no estaba pago. Para empezar, vos llegabas acá y te tenías que encargar de que le pagara. Aparte, para empezar también, nosotros teníamos tipo 12 jugadores o 10 jugadores que jugaban en el fútbol uruguayo.
Y eso te mataba. Bien, también. es un buen Porque tema. vos venías de estar ahí, cobrabas todos los meses, y vos te enterabas de repente en un vestuario que yo con Darío y con el Chengue, y también con Marcelo, con el Sala, con Gustavo Méndez, con todo ese tipo de gente, también Marcelo Otero, y se investigaba cada uno con el que tenía más afinidad. Yo tenía más afinidad con Alberto, vos con Gustavo, él con el Chengue, y a ver cómo estaban las situaciones de cada club. La charla era más para ver si había pagado la cuenta, si comía, que del rival. Exactamente. Y ahí había todo un tema de concentración en los Y es un tema, y era un tema. Y aparte teníamos que lidiar con gente de que era un tema. Pero bueno, y entonces nosotros ya empezamos a 1-0 abajo. no, y a llamar a ciertos personajes para que al menos anticiparan algo para, por ejemplo, nosotros nos fuimos a un mundial y hubo gente que no cobraba hace 4 o 5 meses y se fue al mundial sin dejarle plata a la familia. Y otro tema, porque vos decías Juan en el Y fútbol entonces local. vos qué haces, y lo que te enseñaron en otra época, porque yo vengo de la época de ellos. Problema, tenés que pagar. Sí, sí. A nosotros no, aparte nosotros habíamos hecho un pacto que los que jugaran en Europa no iban a cobrar solo los que jugaban en Uruguay. Ese fue el pacto. Lo que pasa es que se dijeron muchas cosas que yo tampoco soy de andar mintiendo, porque no. Si vos pensás algo en mí, pasa a ser un problema tuyo, no es un problema mío. Porque yo sé quién soy. Pero ya la atención íntegramente Y cambia. no estaba centrada en lo cambia, que tenías sí. que jugar. Cambia. Y aparte la competencia, los que juegan acá juegan a un ritmo y los que venían de Europa, si vos me decís que acá había 10, 11 jugadores, hoy fíjate cuántos hay de selección Ninguno. uruguaya. No, están estos chicos que Hay acaban de dos, citar tres, ahora, pero es una excepción. Realmente están todos afuera, entonces el ritmo de competencia y de preparación y de nivel profesional también ha cambiado, ¿no? En cuanto a los jugadores que hoy integran la selección. La base. Cambió. Y cambió, para mí también cambió, por ejemplo, cuando yo termino, recién entra el nutricionista. Recién estaba entrando. Cuando vos terminás de jugar. Cuando yo termino de jugar. Ahora, Y en la época mía no se veía un abdominal. hoy día hay gente... Y hoy los ves a los jugadores tan... Todos marcados. Hoy hay gente que Son elogia a en la vida, Tavares, la hay gente intendencia. hay gente que elogia a Tavares y hay gente que lo critica a Tavares. Vos hablás de organización. En mi cabeza está claro de que Tavares ha sido un pilar en materia de Está loco. organización. Sí. Es importante que el técnico tenga que ver en eso. Porque Para vos mí- Decís, estamos desorganizados a nivel de Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿El técnico tenía responsabilidad en no intervenir para que eso se mejorara en aquel momento? Fossati lo quiso hacer. ¿Y cómo le fue? Y yo pienso que sí, pero también hay que ver que el maestro, en el buen sentido lo digo, fue un afortunado, porque se encuentra con Bauzá. Entonces... Se encuentran con Bauzá. Se encuentran, es como dicen, y con todos Uruguay los entre los 4 satélites. mejores del Mundial. Que esa es la plataforma para conseguir todo el pero- apoyo Pero ya popular. venía de Pero antes, Fede. No, pero La mejora se notaba, porque obvio que no. Sí. O sea, vos no vas a pretender lo que te dan en el Barcelona. Suárez no pretende lo que le dan en el Barcelona, porque vos sabés de dónde venís. Vos no pretendés lo que te da la Juve, lo que te puede dar el Atlético, porque uno es realista. Uno sabe dónde viene. El complejo mejoró, pero no es donde entrena el Barcelona. No es donde entrena la Juve. O sea, mejoró y para lo que somos nosotros es mejor que el de la Juve. O Claro. sea, Sí, en comparación en y en comparación. coyuntura. Ahora, mejor, lo que dice sea, Jan, está para claro. mí tiene razón. Mejora la organización una vez que Uruguay sale cuarto en el campeonato De hecho, a Tavares estaban prácticamente a punto de echarlo. Claro. para mí no. Te estaba hablando inclusive de Diego Lo que dice Aguirre. Pablo Claro. es una gran verdad. Para mí se vio O sea, una mejoría. Cuando vino Tita, Bauzá, pero se vio la Bauzá le intención. prestó atención, inclusive habían miembros del cuerpo técnico que hacía como 3 años que estaban trabajando y no tenían contrato. Es verdad. Fíjate vos. Y vino Bauzá, inmediatamente solucionaron un montón de cosas. Lo que Gerardo. pasa es que fue un proceso de a poco. Ellos comenzaron también, porque este proceso no es de ahora. Yo te digo porque con el Chengue he hablado mucho, de una muy linda relación y hablábamos siempre, y ellos hicieron lo que pudieron en un caos organizativo. Gerardo, Siempre defino que recuerdo- Tavares cuando llegó a la selección se encontró con que el microondas estaba en la azotea y la cama estaba en la cocina. Pero ¿Qué hizo? te quiero decir una cosa que marcaba recién. Reagrupó la casa, Bueno. Que ordenó marcaba la Federico, casa. que es verdad. Cuando Uruguay le gana a Sudáfrica 3-0,
en la conferencia de prensa, recuerdo haberle preguntado al maestro Tavares, bueno, maestro, qué alegría, ahora usted está pensando en que mañana va a venir otro técnico, usted se queda como encargado general de la gerencia deportiva. De ninguna manera, yo soy entrenador. Me contestó eso en aquel momento. Y a partir de ese momento, Uruguay comienza a ganar puntos y se clasifica cuarto y el maestro comienza a poder organizar lo que dice él. Una estructura que le permite a Uruguay salir más adelante de lo atrás que estaba. No quita que el resultado después para el futuro Catapulta. ayuda. Claro. Pero lo que yo quiero decir es que para mí, cuando asume Bauzá con el maestro, se ve una intención de mejora. No hay duda. Y eso es importante también. Vos mandás un mensaje. A raíz del éxito. Que vos no sabés, Claro, porque el éxito lo que hace después fue Claro. sostener cada pedido, que no le sacaran recursos a la selección, el hecho de ganar de estar entre cuanto en Sudáfrica, ganar la Copa América, generan ese año y medio que los recursos de la selección aumentaran, fueran a la selección, fueran al complejo, fueran para los jugadores, fueran para la estructura de toda la selección, para todas las juveniles. Nunca se dudó, aunque no haya plata para los cuadros locales, nunca se dudó de bancar las selecciones juveniles, de bancar técnicos estables, de bancar todo lo que era el proyecto de selección. Y eso lo dio ese año y medio de Sudáfrica Copa América. Al punto tal de que acordate cómo saltaban los clubes del supuesto. medio local Con los gastos de selección. por toda la plata que se le destinaba a la selección. Pablo reaccionó contra una pregunta que le hice correctamente, porque yo hubiera reaccionado igual cuando le pregunté qué opina de Suárez, y lo que opina todo el mundo. Y la pregunta que te quería terminar de hacer era si en la época que vos fuiste baluarte y capitán de la selección, veías algún jugador, no igual, con las condiciones de un Suárez que solucionaba los problemas y que podían haber mejorado el rendimiento del equipo uruguayo en aquel momento. Esto es lo que Y bueno, en la época nuestra estaba el chino a nivel mundial, reconocidísimo. Con nosotros también anduvo bien Darío, lo que pasa que acá estamos hablando de un personaje que está en los últimos 15 años, estará en el podio seguro de los mejores 9 del mundo, si no el mejor. Y bueno, y uno hablando con mi viejo, que con 77 años, siempre le pregunto, jodiendo con mis hijos, de que él me dice, le digo, papá, usted en el 70 con Suárez o Cavani y somos campeones del mundo, te dice. Yo coincido con tu viejo. Entonces ya te das cuenta que si mi padre jugó contra monstruos de Peñarol y junto de Nacional, y te habla así de Suárez o de Cavani, Claro. que vio mucho más fútbol que yo, porque jugó contra Pelé, contra todos los monstruos de esa época. Marcame- Pero déjame decir sí, una cosa dale. de Alberto. Para mí también, una cosa que hizo buena Bauzá, le dio autoridad al técnico. Porque los dirigentes no conviven con los jugadores. Bien. No conviven lo que le falta y las sensaciones. Él convive con el jugador. Él sabe lo que le falta al jugador y lo que precisa. Porque vos como dirigente tenés tu actividad privada y vas a la AUF y tenés que arreglar muchos temas de 25 clubes, 40 clubes. Eso es entonces, el delegar hoy es fundamental. Está notable. Para cortar esta primera parte, nombrame 3-9 que vos marcaste que te volvieron loco, que eran buenos. ¡Pa! Sí, cuando jugaste en Italia, allá en la Juve, 3-9 grandote, de esos que eran difíciles de marcar, Y- que no te olvidás. Ronaldo, Vieri, Ronaldo, Vieri, uno más. Chenko, Batistuta, weá. Qué bárbaro. Qué cosa más linda. ¿Cómo marcarías vos a Suárez? Y yo lo miro siempre. Él tiene una estrategia que es vivo. Siempre te mete la cola para darse vuelta. Ajá. Y yo al principio a Suárez no le daría el contacto. No jugarías contacto, le darías un metro. O buscaba siempre automáticamente. Hoy viste como te decía. O el anticipo. El anticipo. De buscar con el otro zaguero, de que él me cubra la larga y yo la corta. Pero no el para yo- chocarlo. No, el chocarlo no darle el contacto. Claro. Él Porque se te das siente, cuenta él se que siente todo gire, claramente cómodo. te das en el cuenta control. Y ahí ¿Dónde te saca? O sea que o anticipo o espera un poquito. ¿Ronaldo es mejor? Para mí sí. Por destrozo. De mi época sí. No, yo creo que de tu época va a ser muy difícil que aparezca De mi época, sí. un Ronaldo, va a ser muy difícil. Yo Ronaldo, le digo a mis Ronaldo hijos, tenía todo. Yo le digo a mis hijos que es mejor que este. Lo que pasa que entras con las comparaciones. No. Ay, te enloquecen. Tenía Neymar, ya se- ya tenía 16 años y vos ya te dabas cuenta que Ronaldo era especial. Era un monstruo. Era un sí. monstruo.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir y nos vamos a meter en esta selección. Yo le quiero preguntar a Paolo después de la pausa por los zagueros de ahora. Por lo que tenemos ahora. Y aparte ahí hay zagueros lindos para elegir en este momento. Bueno, arranca vos, dale. ¿Y qué? Hiciste formativa. Hiciste formativa. Yo te busca. Porque aparte, generalmente los deportistas como que juegan bien a todos, ¿no, Gerardo? Los que juegan más o menos al fútbol se mueven ahí con el básquet, tienen como... No, en un momento me gustaba más que el fútbol. Lo que pasa que cuando después pasé a la cuarta de Peñarol, que no me dio más el tiempo de hacer quinta, porque yo jugaba en quinta y jugaba en Trujillo. Sí. Y ya ahí cuando vi que no me dio más el tiempo, tuviste que optar. me iluminé. Hiciste como Huizán, tuvo que optar y arrancó para el periodismo. El fútbol está lleno de fábulas, de historias que algunas son y otras no son. Yo voy a preguntar algo a Paolo. Yo he tenido la suerte de transmitir a su papá, al Papo, como le decía, a Montero Castillo. Y tuve la suerte de transmitirlo a él. Capaz que tengo la suerte de transmitir a tu hijo si va a jugar al fútbol, que tiene 6, 7 años, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si llego. Pero es verdad que cuando vos fuiste por primera vez a un equipo, Palito Mameli te llevó a Nacional y dijo, no, si es muy flaquito todavía, ¿no? Me llevaron los dos con mi padre. Ajá. Y estuve una semana entrenando, ahí entrenaba Nacional, entrenaba en el comando, enfrente a Canal 5. Y sí, a la semana me dijeron que era muy chico, muy flaquito, pero bueno, acá tengo una persona que fue conmigo, fuimos a Defensor, a Miramar, él quedaba y yo no quedaba. Increíble. Qué increíble lo que, son los scouting, ¿eh? No, qué visión el entrenador, ¿no? Qué visión el entrenador. Te lo juro por mis hijos que no sigas de largo, hay que poner un stop acá. ¿Dónde fue exactamente donde él quedó y vos no? En Miramar, en Defensor, que fuimos a... ¿te acordás? ¿Quién era ese entrenador que hay que denunciarlo? ¿Quién era ese entrenador que hay que denunciarlo? Por favor. Lo que pasa es que la gente no entiende. Lo que eran las prácticas de aspirantes de antes, la práctica de aspirante de antes te llamaban. Te decían, a las 2 de la tarde en Pichincha. Sí. Vos te tomabas el bondi y llegábamos a Pichincha a la 1. Y ahí decían, anótese acá con la cédula. Te anotabas con la cédula tu nombre. Y ahí después te decían, fulano, 11 para cada lado y arrancaba el fútbol. Si la tocabas, al otro día volvías a las 2 de la tarde. Si metías un tiro en el travesaño, volvías al otro día. Claro. Si no la tocabas, ya no volvía. ¿Qué pasó? Metí un tiro en el travesaño, volví. Pero no volví porque ellos, ninguno de mis amigos, él y Miguel Bocage, habían quedado y dije, ni loco, vuelvo a Pichincha solo. Qué maravilla. Voy a volver solo a Pichincha. Me quedó otra pregunta para hacerte. Cuando te tocó jugar el primer clásico, ya jugando vos en Peñarol, en las divisiones menores de Peñarol, ¿cómo recibió esa noticia tu papá? ¿Te llevaste la camiseta a tu casa? Sí, le llevé, la contaba, o sea, hará 20 años que no la cuento, 30 años. Mi viejo yo llego a mi casa, Erlito Luzardo en cesta me da la camiseta, se la muestro, yo tenía 15 años, 14 años y bueno, estaba tomando mate mi viejo, llegó y me la pisó toda. La tiró al piso, la pisó, pero después me dijo que él, si yo era hincha de Peñarol, nunca podía vestir la camiseta nacional, que yo tenía que terminar como él, que a él lo quisieron de Peñarol y él nunca fue a Peñarol. Y bueno, y por ahora no, cuando jugué seguí su camino. Y como técnico... ¿Pero te buscaron en algún momento de Nacional? No, en una época, a la vuelta de San Lorenzo, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y como técnico no iría tampoco. Como técnico no iría a Nacional. Por una cuestión de respeto, que soy hincha de Peñarol, por una cuestión de respeto al hincha de Nacional y sobre todo al hincha de Peñarol. ¿Cómo saliste de Peñarol con tu viejo? Por mi abuelo. Hincha Nacional. Por mi abuelo materno, que era hincha muerto de Peñarol, que tenía un perro que se llamaba Spencer, imagínate. Entonces, y como yo estaba todo el día con él, me hice hincha de Peñarol. Pero mi padre nunca me dijo, bueno, mi hijo más grande es hincha Nacional. Ha ido al estadio con un tío mío, lo ha llevado Cacho Blanco, lo han llevado los Céspedes. ¿Vos no lo acompañás? No, pero él quiso ir a entrenar a Nacional y yo lo acompañé. No, mirá que la gente Nacional conmigo es sensacional. Fíjate que fui a la despedida del 71 en el Parque Central, que fueron todos los jugadores, que existía todavía Cubilla, existían varios de esas leyendas, y yo fui al Parque Central. Y el estadio estaba lleno porque a la media hora jugaba Nacional,
Y a mí la Pasa gente que nacional... tu viejo fue leyenda en Nacional. Claro. Es muy difícil Y- agarrarse la No, memoria. y aparte, separarlo, siempre y fue un separarlo. jugador muy respetado a Y tu nun- nivel. no, y, nu- y También. nunca, Nunca baboseaste, ¿no? Exactamente. Exacto. Nunca baboseé ganando, perdiendo, Exacto. nunca le falté respeto a un hincha de Nacional, a ningún hincha del fútbol uruguayo. Claro. O sea, porque también hay que saber ganar, pero hay que saber perder. Lo más importante es saber ganar. En el momento que estás acá, No perder el- es cuando más perfil bajo tenés que ser, más escondido tenés que estar. Para una fábula, hoy Alberto decía, viste, la fábula de siempre, el hermano jugaba mejor. ¿Cuántas veces yo escuché, el hermano de Paolo jugaba mejor? No, pero por jugaba Marcelo. bien. Jugaba Marcelo bien, jugaba muy hermano. bien. Jugaba bien. Lo que pasa es que el que se levantaba a las 6 de la mañana para tomarme el ómnibus era yo. Claro, el que hizo el sacrificio. Es Es simple. No hay mucha simple. vuelta. No hay mucha vuelta. Lógico, el que hizo los sacrificios para jugar al fútbol fuiste vos. Claro. Y él se ¿Eh? quedaba durmiendo. No, yo Y qué bueno, sé, y pero- tenés que ligar un poco, pero Es también esa, tenés que Diego. ponerle constancia, seguro. Yo para mí, yo soy un convencido, yo creo mucho en la suerte. Yo creo que el factor suerte, después está todo ese verso de que hay que ayudar, es todo verdad. Pero ese momento... Estar en el momento indicado. Vos fíjate que yo ahí tengo, cuando yo, el día que me llama Menotti, a mí me separan de los planteles de Peñarol. Ujú. Por un error mío. No voy a hablar del técnico porque fue un error mío. Y cuando me llama, eso es lo que yo llamo la suerte. Se enteró de que yo estaba separado de los planteles, yo tenía 18, 19 años, me hizo ir a Argentina. Sí. Y como él era amigo de los dirigentes del Atalanta, me hizo comprar por el Atalanta. Y de repente si no hubiese tenido la suerte de no tener un contacto como Menotti, que era a nivel mundial, de repente yo, separado de los planteles, terminaba en otro equipo. Sí, o capaz que si no estaba separado de los planteles no se daba esa oportunidad tampoco. Exactamente. Y ahí te cambia la vida, porque ir a Europa, Atalanta y todo Obvio. lo que vino después. Bueno, es que Obvio. Menotti hablaba loas de vos. Y él que fue el que te... El pichón de Sí, pasarela. obvio. Sí, sí. Cuando dijo eso, me empezaron a dar. Pero yo creo en el factor suerte, creo, porque aparte, bueno, ¿cuántos jugadores mejores de los que hoy están jugando en la selección vimos en las juveniles? Y porque de repente yo tuve un amigo que vos lo conocés, Ujú. se muere el padre, tiene que salir a trabajar, tiene hermanos chicos, la madre trabaja, el otro se lesiona, se rompe la rodilla cuando te dicen que tenés que subir a primera. Me pasó con un compañero, con La Tallada, que fue el mejor volante que vi al nivel juvenil. Y lo llama Juan Duarte y le dice que mañana tiene que ir a primera y se quiso entrenar con cuarta. Y se rompió toda la rodilla. Imagínate que a mí cuando me dijeron, después de esa experiencia me dijeron, mirá que mañana vas a primera, te podrás imaginar. Me quedé quietito ni me entrené. Claro. Me fui para casa y son cosas que para mí eso es factor suerte. El factor suerte. Después está lo otro, la voluntad, el tomarse No, el eso sin cuidarse, duda. el Pero vivir eso- para el fútbol, la Pero parte eso es deportiva. En tu laburo también. Sí. Uno no se da cuenta de lo que es vivir como periodista, pero yo estuve en el Mundial de Brasil. Sí. Y vos sabés bien que a los 2 días llamé al que mandaba en DirecTV y le digo, me quiero ir. No me llames más. ¿Por qué? Porque Porque estás todo el día en un estudio, no disfrutas nada. No tuve ni 5 minutos para ir a una playa. te das cuenta, lo contrataron y te querías ir. A los 2 días. Pero ahora sí te contratamos de vuelta, ¿va? No, en pedo. No voy. Pero sí era lindo compartir los No. partidos. En los viejos Los campeonatos estudios. del mundo se podía tomar esa vacación. No, bueno. No, hoy en día, aparte con todo lo que ha avanzado también, los No, pero temas un de los programa- satélites y que un camarógrafo con una mochila cargada, parás en una esquina y salís al aire. Y aparte, un programa tras de Full otro. time. Acá me está Todo el día. escribiendo el amigo Sergio Borsi que Pichón de Pasarela fue una nota que te hace Sergio en Últimas Noticias, que hace Sergio a un dirigente de Peñarol y ahí la levanta el Gráfico, la revista Gráfico, que en ese momento Era el era, boom. claro, era el boom, Bueno, y ahora- era furor y ahí se da que te empiezan a mirar a vos también. Sí, es por eso. Fue así, tal cual. Qué cosa Y el más. primer día con Uruguay, el primer día que te pones la celeste, ¿qué sensaciones? Eso fue una gira que había asumido Cubilla, pero no fue Cubilla, fue el hermano Pedro. Pedro. Hicimos Pedro una gira Ramón. por Dallas. Y fue bueno,
pero viste, Pero una época venía complicada. de una época de las Complicada. declaraciones de Luis Cubilla, Complicada. de los repatriados y de ya. No lo disfrutaste tanto. Y cuando yo siempre digo que cuando una relación arranca mal, Sí, sí. Difícil. ¿A dónde hubiera llegado O'Neill si hubiera tenido un comportamiento de vida diferente? y Fabián mucho más lejos. Lo que pasa que ya ahí, Alberto, ya entramos en un tema que ya no es más para mí al menos, Claro. porque ya tenés que hablar Pero con, sé que con gente preparada. Lo ayudó mucha gente y entre los cuales... Sí, Fabián, lo que pasa es que Fabián hubiese ayudado él a todo el mundo porque él ayudó a todo el mundo. Fabián en Paso de los Toros es un prócer. Yo lo cuento siempre porque de Fabián cuentan las cosas que uno ve, pero no cuentan la realidad después lo que viene atrás. Porque acá ustedes son los famosos, pero el que hace el laburo de estar las 12 horas, porque ustedes ahora se van a hacer el juego del asado y ellos quedan acá laburando, es como el equipier, el fisioterapeuta, Walter Ferrer, Más grande esa frutillita que después no le podemos ni frenar. por decirte, pero... Claro, el laburo que no se ve. Yo un día fui, yo te cuento esta anécdota, mirá, si se puede contar. Un día fui a Paso de los Toros, un beneficio hace como 15, 20 años, y llego al Club Defensores de Paso de los Toros. 2 parrillas había. En esas 2 parrillas, una que comíamos nosotros, y en una estaba todo el día prendida. Y yo voy a entrar. Entra un señor de la calle, se sirve y se va. Y yo curioso. Entra un señor de la calle, se sirve y se va. Al tercero le digo, vos, chiquilín, ¿y esto qué? Dice, cállate. El tipo tenía la parrilla las 24 horas del día para la gente en Paso de los Toros que viviera en la calle, que no tuviera de comer. Tenían los vasitos de plástico, todo ahí, los cubiertos, Se servían, comían y se iban. ¿Y eso quién lo hace? Mandar un No lo saludo hace te debe nadie. estar bien. Espectacular. ¿Sabes lo que te Daniel. cuentan? Que se tomaba un vaso de cerveza, sí, un vino. Con su plata. No estoy diciendo que está bien, pero ¿por qué no contá lo otro? Contá eso. Tremendo. La cantidad de gente que ayudó y... Como futbolista... Un prócer. Como futbolista... un- Fuera de serie, Sí. fuera de serie. Como persona, adorado. Andá a los céspedes a hablar con cualquiera que lo haya conocido. Y un día me dijeron a mí, dice, habla mal de O'Neill, acá que te escuchen las cocineras, a ver lo que te pasa. Te mata. Broma. Y lo hice. No sabés. Me querían echar de la cocina que no entraba nunca más. Le dije, no, mirá que en broma. ¿No? Lo adora la gente, ¿no? Fabián, como persona, tipo generoso como pocas veces se ha visto. Paolo, para cerrar, ¿cómo sigue tu carrera de técnico? Bueno, ahora el equipo se había fundido. ¿Dónde estabas? Tengo un imán para los líos. Fuiste a un equipo y se fundió. Se fundió. 3 meses sin cobrar los jugadores. ¿Y vos cobraste? No. Pero está, ¿se cobra esa algún día? Y ahora agarró un jefe nuevo, un presidente Sí. nuevo, y bueno, dentro de un par de días, si me llaman, voy a tener que viajar. Sí. Y tengo un año más de contrato, a ver qué pasa. Pero tranquilo. Por ahora estoy en... ¿Te cuesta entrar en el círculo más pesado de Italia como técnico? Y cuesta, sí. Pero no puedes agarrar en la Juve... No. Y aparte, me cuesta porque yo no soy una persona de mantenerlos. Vos no haces marketing, ¿no? No ¿Te haces falta el lobby, marketing? no haces lobby. No, me cuesta. No es más fuerte que yo. ¿no? Se nota además aquí. No lo tenés incorporado. No lo tengo incorporado. Igual mejoraste, ¿eh? No sé si es por la educación que tuve con mi viejo, que viene de otra época, Sí, obvio. pero Claro. no me nace tampoco. te nace. No lo tengo. Y mirá que yo le digo a mis hijos que tienen que hacer todo lo contrario Todo lo de lo que fui yo, que tienen que hablar con la prensa, que tienen que hacer esto. Vos con la Porque es prensa otro mundo. siempre fuiste medio... No, pero ha mejorado. Ahora, no, ahora Para mí bien, Ha ahora mejorado en los últimos años. Y tengo 50 años, poco tengo. Pero por eso que maduraste, un día me hizo- maduraste en ese sentido. En Corea, ¿o no? Japón, en una zona mixta, sale Paolo y yo lo conocía de toda la vida. No te ¿qué? Y se fue, no, que el otro está diciendo, no sé qué, le digo, subí para arriba, le digo, ¿qué conmigo? Que no tengo nada que ver. Sin nombre. Claro, subí Sin arriba, que nombre, no tengo sin nada nombre. que ver. Paolo, muchas Qué gracias por disparate. venir. Gracias a Y por la ustedes. charla. Vamos arriba. Tenemos regalos.